realmente material bibliográfico en cómo hacer un gobierno, incluso cómo hacer campañas. Es curioso, pero el Instituto Nacional de Administración Pública, que es un instituto que en teoría debería de formar a los administradores públicos, no tiene mucha presencia a nivel nacional, a nivel estatal, a Y nivel se creó local. desde la época que yo era estudiante, se creó. ¿Te acuerdas que la facultad tuvo un Sí, tiempo esa tenía carrera? la carrera de administración Entonces se creó pública, el colegio de el administradores colegio públicos y todo, pero y bueno, pues ustedes saben que yo estudié el doctorado en administración pública, Sí. precisamente en eso. Entonces, en el estudio, pues consultamos muchos libros relacionados con este tema, porque pues el administrar un municipio nos afecta a todos, administrarlo bien o mal. Y en ese sentido, en este libro hace un recuento de la historia del municipio desde los Calpulli, cuando los aztecas tenían una pequeña organización y el Calpulli era el municipio donde habían los sacerdotes, donde habían los soldados, donde habían los comerciantes, y estaba el Tlatoani, que era como el presidente municipal, es decir, aquella deidad, persona, ¿verdad?, que le daban hasta poderes místicos y que era el que decía cómo se iba a administrar la pequeña comunidad que se reunía pues para intercambiar actividades y vivir en comunidad, como lo hacemos aquí en Nuevo Laredo. Después de que se termine la historia de 1300, digamos, hasta 1519, que llega Hernán Cortés, el primer municipio que se inaugura o se arranca en México, pues es la de Poza Rica. Llegó Hernán Cortés y le puso, por eso se llama Veracruz, el día de la verdadera cruz llega en abril de 1519, y le pone la Villa Rica de Veracruz. Entonces, en Poza Rica es el primer municipio de 1519. Y luego el segundo es otro municipio que está en Puebla, Tepencan, que es un municipio que es el que cuando iba él en camino a conquistar a la Gran Tenochtitlan, lo inaugura o lo funda el segundo municipio y lo funda ahí precisamente porque era el camino lógico cuando entras por Veracruz, por el Golfo, te vas a Puebla, así siempre han sido las conquistas, las invasiones, todo ese camino. Y ese municipio era el que quedaba en la vía adecuada que conectaba con Tlaxcala. Y acuérdense que los tlaxcaltecas pues ya tenían ese acuerdo de ir junto con Hernán Cortés, pues para ganarles el poder a los aztecas. Entonces es el segundo. Y luego ya que en 1521, 2 años después, que ya conquista Hernán Cortés Tenochtitlan, el tercer municipio que inaugura es Coyoacán, pues lo que es el municipio, ahora municipio del Coyoacán, antes a la alcaldía exactamente de Coyoacán, lugar de los coyotes, ahí sí. Es una delegación, ahora alcaldía muy bonita de la Ciudad de México. Y pues así inicia esta historia de los municipios. Ahí tuvo su casa Cortés. Ahí tuvo su casa Cortés, exactamente. Ahí llega y ahí empieza esta historia de los municipios. Y luego, pues durante 300 años de conquista, pues básicamente los municipios estaban administrados muy someramente por prefectos, por representantes de la misma corona. No tenían ninguna extraordinaria libertad ni autonomía. Cuando ya empieza el proceso de la independencia con la Constitución de Cádiz en 1812, inicia aquí nuestro vecino Miguel Ramos Arizpe, de Ramos Arizpe, Coahuila, con la idea de buscar el federalismo y empieza a nacer la independencia y la autonomía de los municipios con la Constitución de Cádiz de 1812. Él fue diputado para la Constitución. Él fue diputado, fue a España. Y entonces él fue el primero, por eso le llaman el padre del federalismo, del municipalismo. Y luego ya en la Constitución de Apatzingán en 1814, y luego ya en la del 24, en la federalista, ya se le da un principio al municipio y se empieza a hablar de regidores, ya se empieza a hablar de un cuerpo edilicio. Pero hay un estancamiento en 1836 cuando se hacen las 7 leyes, aquellas famosas, y se vuelve otra vez el poder centralista, otra vez los municipios se rezagan
hasta la época de Juárez, en 1857, en la Constitución, en las leyes de reforma, que se le vuelve a dar una estructura jurídica más fuerte al municipio, y luego pues ya se cristaliza esta idea de la independencia y autonomía de los municipios con la Constitución de 1917 en el artículo que hasta ahora está en el artículo 115 constitucional. Este artículo, Salud, lo que busca es que los municipios se organicen en forma independiente. Ahí vienen sus deberes y sus obligaciones. Hay un cuerpo edilicio, tienen facultades de cobrar impuestos y también de hacer obras, lo que dice el 115 y las leyes estatales, que los cuerpos edilicios, y precisamente Pedro Chávez, aquí cómo administrar un municipio, lo narra, pues para los que están administrando y los que van a administrar una ciudad sepan pues las obligaciones y las facultades que tienen. Tiene obligación un cabildo pues de aprobar un presupuesto de egresos y proponer una ley de ingresos. La ley de ingresos la ratifica y la aprueba el Congreso del Estado, y el presupuesto de egresos lo aprueba el cabildo. Y de esos dos instrumentos jurídicos, financieros, legales, da arranque junto con el Plan Municipal de Desarrollo la estructura de un municipio. El Plan Municipal de Desarrollo se tiene que elaborar en los primeros 4 meses, se pone en consideración también del Congreso del Estado, y estos 3 instrumentos pues le dan solidez para que arranque un municipio, y de ahí se derivan los programas operativos anuales de las direcciones de cultura, de obras públicas, de servicios generales, de lo que tiene que ver con deporte, que es lo que tiene que ver con la tesorería, de todas las actividades que tiene un municipio, y que es bien importante que los radioescuchas, que los que nos están escuchando, les quede claro pues esta estructura y las facultades que tiene una administración municipal. Les he contado la historia de prácticamente 400 años de la historia de los municipios, pero después del 17 pasan también cambios importantes en la historia de los ayuntamientos, porque primero, pues en este proceso de no reelección, pues prácticamente en 1933 se hace una reforma para que no se puedan reelegir los alcaldes y los regidores. Bueno, son presidentes municipales. Exactamente, lo que son presidentes municipales. Y luego ya más adelante, cuando se da la iniciativa del voto de la mujer, que empieza con Miguel Alemán y luego ya con Ruiz Cortines se consolida en el 53-54, también los municipios cambian con ya la participación de mujeres en las presidencias municipales y en las regidurías. Y luego más adelante, ya en la reforma de 1977, en aquella reforma de la Ley de Organización de Partidos Políticos, se da por primera vez la representación proporcional en los cabildos de los regidores de representación de lista por partidos, de más de 300,000 habitantes, y llega no solamente regidores que hayan ganado estando en una planilla con el candidato que triunfó, sino se reparte esa representación proporcional. Eso pasó en 1977 para municipios de más de 300,000 habitantes, y en el 83, prácticamente 5 años después, se abre ya para todos los municipios. Entonces se empieza a ver un equilibrio en la representación municipal, y empiezan ahora sí los municipios a ser más cuestionados, los presidentes municipales a ser más cuidadosos con los temas de los recursos públicos. Se empieza a mejorar la profesionalización de lo que es la administración pública municipal. Empieza a nacer organismos federales como el Instituto Nacional del Federalismo, que empieza a monitorear el desempeño de los municipios. Organizaciones nacionales e internacionales empiezan a medir los indicadores de desempeño en cuanto al gasto público, al ingreso, a los servicios como seguridad pública, y ahorita hay indicadores que pues
pueden ratificar o desmentir a cualquier presidente municipal cuando dice que está haciendo las cosas bien, y no es cierto, porque hay indicadores tanto del INEGI, como de A Regional, como del Instituto Mexicano de Competitividad, como la Escuela de Graduados de Administración Pública del TEC de Monterrey, en donde pueden ver los ciudadanos cómo está Nuevo Laredo actualmente, o cómo está Reynosa, cómo está Piedras Negras o cualquier municipio. Ese es un gran avance de cómo administrar un municipio. Más la percepción porque ya de la más ciudadanía. la percepción, maestro, exactamente. Y ya hay muchos elementos para que se puedan hacer juicios y pues detener un poco la propaganda que hacen los municipios, los alcaldes, para decir que todo va funcionando bien. Y eso es parte del ejercicio que se tiene que hacer en este proceso de cómo administrar un municipio. Y en esta historia que les cuento del 77, del 83, se ha ido avanzando en la autonomía municipal en forma realmente interesante, porque se han hecho reformas precisamente para que esta autonomía privilegie la capacidad de gestión de un municipio. Por ejemplo, dice el 115, la responsabilidad de la seguridad pública es del presidente municipal. Ahí lo dice, es el responsable de la seguridad pública, salvo en casos en que el gobernador del estado esté aquí, por ejemplo en Nuevo Laredo, o el gobernador reside en las capitales de los estados, ¿no? El de Querétaro, el de Tamaulipas, el de San Luis Potosí. Cuando él esté físicamente ahí, donde están los poderes, es el responsable de la seguridad pública. Cuando se traslade a otro municipio, él es el responsable. Pero mientras no esté, el que debe resolver los problemas de seguridad pública es el presidente municipal. Así está en el 115 constitucional. Entonces, en ese artículo, pues se detallan todas las facultades y todos los compromisos que tiene un municipio, y ahí se puede ver específicamente cuáles son las tareas y las responsabilidades. Y por eso, pues quise, Miguel Ángel, compartirles este libro como parte de la educación cívica que debemos de tener, y más porque antier publicó el Instituto Nacional Electoral y el INEGI en una encuesta que hicieron entre el mes de agosto y septiembre del año pasado, la percepción, no la percepción, sino la educación cívica de los ciudadanos en base a unas encuestas, y donde en la categoría de valorización de lo que más respetaban, quedó en primer lugar las universidades públicas, segundo lugar las organizaciones religiosas, y en el último lugar los partidos políticos con 2.5% de aprobación. Muy marginal, ¿no? Pero muy marginal. Nunca se había caído a tanto el desprestigio de los partidos políticos como ahora. Y pues a través de los partidos políticos es como se accede al poder. No hay otro sistema y no hay otro camino para llegar al ejercicio de democracia. En la democracia no hay otro. Entonces sí es preocupante que los instrumentos para llegar a una administración pública estén tan desprestigiados, y que eso haga pues que la gente siga siendo apática y tengamos niveles de participación ciudadana, no solamente en las elecciones bajos, sino en el día a día, en las actividades que se dan en el municipio. Hay esa indiferencia que no ayuda para poder administrar bien un municipio, que es el tema de hoy. Indiferencia que